Ahora estos cuatro se fueron a pasear ni más ni menos que a las Huastecas en San Luis Potosí. ¡Yeah! Aventureros, pues ahora nos encontramos en la Huasteca Potosina, en las cascadas del Meco, donde puedes hacer varias actividades de aventura, como un recorrido en lancha, paseo en los tubing, algo así, saltos en cascada y rapel. Así que pues vamos a ver qué actividades nos animamos a hacer. Y uno de los primeros lugares a donde llegaron fue ni más ni menos que la cascada del Meco. Mis aventureros. Pues lo primero que hicieron fue pasear en un pequeño bote para ver desde abajo la impresionante, magnífica cascada del Meco. Que con solo 200 pesos por aventurero podrá realizar este paseo que es de aproximadamente 30 minutos. Y pues ya andando en las andadas aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo. Y de un buen rato les dio la espinita de sentir la adrenalina y que se van a los rápidos. Bueno, no tan rápidos, una cámara de llanta, una tonda, una balsa. Pero ahí les dicen dubins. Una actividad donde un guía te lleva a los descensos del río. Esta actividad te sale por la mónica cantidad de 350 pesos por people, o sea, por persona. Algo que no puedes dejar de hacer si visitas este lugar, mi aventurero. También en el lugar puedes nadar y admirar las bellas vistas, andar un rato de relax. Otra actividad que puedes hacer en San Luis Potosí es emprender una travesía en una colorida canoa de madera llamada panga. Donde podrás navegar las tranquilas aguas azules turquesas del cuarto cañón del sistema Santa María. Bueno, ni tan tranquilas porque durante el recorrido te tocará mojarte y pues agua va. Y ya de rato anda reme y reme, moji, camine y otra vez reme y reme. Al fin llegarás a la cascada de Tabul. En el recorrido podrás tener la oportunidad de ver la preciosa caverna inundada que mi querida Vanessa nos va a decir. Y después de conocer la magnífica cascada de Tamul, nos venimos bajando del río y encontramos un ojo de agua que se encuentra aquí mismo. Está increíble, parece cenote y el agua está calientita. Pues es una fosa transparente, con una profundidad superior a los 20 metros, ideal para aventarse unos buenos clavados. Si no, pregúntele a la Bri. Y para cerrar con broche de oro, mis amigos, pues ¿qué les digo? Pues resulta que a nuestros aventureros les salió lo valiente. Les dio por querer hacer una actividad donde pondrás a prueba tus nervios de acero, tu valentía, donde no puedes tener ñáñaras. Pues sí, que se nos van a realizar el salto de cascada. ¿Oh no, Vane? Aventureros, ahora nos encontramos en las cascadas de Micos, donde haremos una actividad que es el salto en cascadas. Entonces ya con los nervios al tope, pero con toda la actitud. ¡Vámonos! Y esta, una de las actividades que más puedes disfrutar en el parque, claro, si te gusta lo extremo. Y pues que lo suben en una troca y que los llevan unos 500 metros de altura, donde podrás realizar el cañonismo.
En el lugar, un guía te explicará todo lo que debes de hacer y no hacer. La adrenalina, abajo, y es la adrenalina, así que los se quieren aventar. Y pues ya nerviosos y con Jesús en la boca. Sí, Vane, Víctor y Gabo empezaron con esta increíble actividad. Pues con cuidado, mis aventureros, a ver qué tal les va. Pero George, ¿qué van a hacer o qué trata esto de los saltos? Pues trata de 7 saltos con diferentes alturas, las cuales tienen distintos grados de dificultad. Algunos saltos van desde los 4 hasta los 8 metros de altura. Y para bajar la adrenalina, pues que se nos van a conocer otra de las tantas cascadas que hay en el lugar. Esta cascada se localiza dentro de la reserva de la biosfera de Sierra del Abra Tanchipa, la cual es una de las más grandes del mundo. Además, esta gran cascada cuenta con formaciones petrificadas de roca, y esto se debe a los minerales que formaron pequeñas albercas naturales o pozas, en donde podrás nadar tranquilamente. Y pues mis aventureros, esto es lo que puedes hacer en 2 días en San Luis Potosí. Y todavía nos faltó conocer otros lugares. Pero como dijo el Terminator, I'm me back. O sea, volveremos para conocer más lugares en este bello estado de San Luis Potosí. Bueno, aventureros, y después de dar unos grandes saltos por esta maravilla natural, despedimos aquí este video. Espero que les haya gustado. Muy recomendable la Huasteca Potosina. Así que si tienen oportunidad, vénganse un fin de semana. Aquí realmente está increíble. Nos miramos en la próxima y recuerda, pasa la voz para que crezca más esta familia de viajeros aventureros. ¡Sí! ¡Ah!